Ok, no sé si estoy equivocado, pero a veces, no sé si el director de arte también hace las funciones de diseñador de producción. No sé si me equivoco y son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. El diseñador de producción es la producción en sí. O sea, realmente también es un arte, una creatividad de diseñar la ruta crítica, qué escenas se van a grabar, a dónde y por qué. O sea, y ahí es donde empezamos a saltar, ¿verdad? El día de hoy tenemos la locación del MUNA vamos a, como aprovechando que estamos aquí todos, vamos a grabar la escena, la 1, la 7 y la 100. Exactamente. Entonces vamos armando por bloques, aunque no tenga nada que ver y también también se tiene que ir viendo cómo están los horarios de los actores, ¿verdad? Entonces también según los compromisos y ahí se va haciendo todo ese diseño. Eso lo hace el diseñador de producción, pero el diseñador de arte no. El diseñador de arte tiene que diseñar todo y tener todo listo. Y lo único que tiene es que el diseñador de producción es el que le dice para tal día tiene que estar tal escenografía, punto. O sea, ya está. Entonces, esa es otra cosa y hay muchísimos más este, puestos de trabajo, ¿verdad? Hay uno que solo maneja el planner. Ese es otro que es diferente al diseñador de producción y el planner solo va viendo qué escenas, cuáles tienen que estar, cuáles corresponden y lleva como un control y una auditoría de las escenas filmadas. Aparte, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, dentro del departamento de postproducción también somos varios, o sea, está el jefe de postproducción y de ahí están todos los supervisores y los coordinadores de postproducción y luego los editores y los editores en línea, offline, los editores offline, perdón. Entonces, de mi parte, a mí me toca también hacer una auditoría, revisar, o sea, corroborar que todo lo que hayan filmado realmente y lo que el planner esté diciendo que realmente se hizo corresponde a lo que yo recibí, a lo que nosotros hemos editado. Entonces ahí se empiezan a ver, y eso es grave, pues, o sea, si mi informe no corresponde con el del planner y el de la producción, pues estamos en serios problemas. ¿El diseñador de producción sigue involucrándose dentro del proceso de postproducción o termina su labor cuando... Termina su labor con la filmación. Los que nos quedamos siempre de último en la cadena, siempre somos los postproductores. Sin embargo, no, o sea, pero el gerente de producción no, o sea, el gerente pues sí está hasta que se termine y se entregue todo. Pero esos son los showrunners. ¿Tú tenías una pregunta? No. Ok, tú. Dame. A ver, ya, parte administrativa. Luego de que tengamos todo esto, antes de meternos más a detalle al presupuesto, lo que vamos a tener que entregar a Ibermedia es nuestra ruta crítica. Eso acostumbrémonos siempre a hacerlo. O sea, ¿qué es la ruta crítica? Es toda así como me dijeron ahorita, el plan de producción, generalmente casi todos nos abocamos a la filmación y consideramos que la filmación y el rodaje es lo más importante, pues no. O sea, así como planificamos la filmación, así se tiene que planificar la preproducción, cuánto tiempo nos va a llevar, en qué fechas y con qué deadlines tenemos, con qué límites de tiempo tenemos nosotros que trabajar, e igualmente la postproducción. Nosotros tenemos que, mucha gente solo hace este cronograma de la producción, pero no tenemos en globalidad todo. Entonces, en un calendario nosotros tenemos que poner desde el día que empezamos la investigación hasta la fecha que vamos a llegar para, ¿cómo se llama? Para la premier de nuestra película o para los festivales a donde los vamos a mandar, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar dos calendarios. Uno es la ruta crítica global de todo y otro muy distinto es el de la filmación, que ese sí ya va con horas, esto y lo otro, ¿verdad? En el global pues no manejamos horas.
¿Para qué sirve esto? Hay premios que lo obligan a uno a tener esas cosas. Digamos, yo le voy a enseñar ahorita la ruta crítica que hemos hecho, que ahorita vamos a cambiar. Esta fue la que nosotros presentamos, más nosotros nos desfasamos, por decir así, o no nos desfasamos, sino que Ibermedia también, esto es importante decirles, que una vez que uno ha ganado el premio, también ellos tienen a buena fe de no obligarlo a utilizarlo en el momento, sino que le da un año completo a uno para prepararse y poder decir cuándo necesita y cuándo está listo para comenzar la producción. Entonces, no se preocupen, no es el hecho de que en diciembre, un 12, 13 de diciembre, amanece en la lista de Ibermedia y que ganaste y decir, bueno, o sea, ¿y hoy qué hago? Tengo que empezar en enero. No. Ellos ya cuando tú estás listo les dicen, mira, ya preparé todo, ya conseguí aquí, empiezo rodaje en mayo, en agosto. O sea, eso sí, no se pueden pasar más de un año, o sea, no podemos llegar a, o sea, si se lo dieron en el 2022, no lo podemos pedir en el 2024 porque lo vamos a perder. Entonces, así. Pero bueno, ok, ruta crítica, se las enseño. Bueno, antes de entrar, solo un paréntesis, antes de entrar a la ruta crítica. ¿Qué ven aquí ahora puesto aquí en la mesa que me encontré hoy, buscando entre todas mis cajas de mi bodega? ¿Qué creen que es eso que tengo puesto ahí? ¿Perdón? No. Ok. Estos son los materiales de mercadeo para conseguir los fondos de mi película anterior. O sea, yo diseñamos toda una línea gráfica que fuera reflejando que era mi película de Barlovento a Sotavento, que se trataba de navegación a vela. Entonces, vean ustedes, o sea, visualmente, desde que yo llegaba a pedir dinero a los festivales, pues ellos ya sabían, lo trataba de hacer yo lo más atractivo posible. No me voy a detener mucho, esta era el one pager que les dije, a donde está resumido todo el proyecto, español e inglés. Aquí está la parte creativa y está la parte monetaria y que espero de usted financiante que me financie. Entonces, se lo voy a pasar porque no nos alcanza el tiempo. Sí. Entonces, básicamente, en los festivales, uno tiene una mesita, se puede sentar, pone ahí las cosas y empieza a tener reuniones. También eso es lo otro, uno tiene que aprenderse y dominar su proyecto porque a uno no le dan más de 5 minutos por reunión. Uno en 5 minutos a 7 minutos, ya si le caíste bien y le gustó el asunto, te pueden dar 10 minutos. Todos. O sea, y estamos hablando que son espacios en los festivales, se llama la parte de industria, en el cual tú has pagado tu participación, pagas 100, 150, $200, porque te den a ti la oportunidad de poder estar en ese espacio y nadie te genera las citas. Tú empiezas a escribirles a todos los productores, compradores que van a estar ahí y ya pues los empiezas a contactar y a armar tus citas. Entonces es sumamente importantísimo, pues, como les dije ayer, a Quemarropa les pasaba yo eso de que es su proyecto, lo tenemos que saber así, o sea, porque de repente alguien se atraviesa, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, le contás, a lo mejor te va a financiar la película. Entonces nos tenemos que acostumbrar así todo el tiempo. O sea, yo creo que todo el mundo está hartísimo de oírme hablar a mí del viaje en moto, pero todo el tiempo cualquiera, ¿qué estás? Eso es el viaje en moto y el viaje en moto, o sea, ya se los metí, todo el mundo me pregunta por el viaje en moto. El viaje en moto se va a ver en el 2024 y todo el mundo está, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? Es parte del marketing y es parte de vender y es parte de seguir viendo qué más cosas. Ok, ese era el one pager y este era
el tríptico en el cual está toda la información. Ya presento a los personajes y hay un poquito de más detalles y nunca se nos olvide el contacto, ¿verdad? ¿Cuál es la empresa que lo está produciendo y a quiénes pueden contactar? Entonces, pásennos. Y por último, la tarjeta de presentación. Entonces, todo ya iba dirigido hacia vela, veleros y demás. Entonces, es parte de lo que también tenemos que poner en los presupuestos. No se olviden, en el presupuesto no solo es el desglose de necesidades, hay que hacer un presupuesto de venta, de distribución, de marketing, etcétera. ¿Ok? Eso va incluido. Hay que hacer banners, hay que hacer todo lo que se pueda, ¿verdad? Los backings ya para la premier y demás, porque todo esto también nos va a servir para los posibles patrocinadores que consigamos. Entonces, eso pónganlo. Por ejemplo, algo que a mí la verdad que sí me pareció algo sumamente atinado de parte de los premios Pixels, es que ellos te obligaban a dejar, creo que era el 25% del presupuesto total para distribución y venta de la película, porque de eso se trata y aprendamos eso. No nos sintamos satisfechos con haber hecho una película, o sea, por supuesto que sí, pero el propósito es vender. O sea, porque no se trata de que vamos a estar regalando y que nunca vamos a salir adelante. O sea, el consejo más grande que a mí me pudieron dar es jamás arriesgues tu techo por hacer una película. Eso significa nunca pongas todos tus ahorros, o sea, por hacer algo, una película que no te va a dar de comer, o sea, tenemos que aplicar a estos fondos y venderlas. Ok. Aquí tenemos aquí tenemos un plan de producción súper ajustado. No es tanto. Bueno, esto es una super cosa muy cortitita, pero ¿para cuándo voy a tener listo el desarrollo del proyecto? ¿Para cuándo voy a tener lista la preproducción? Entre marzo y junio. ¿Para cuándo voy a tener lista la producción? ¿Y para cuándo voy a tener lista la postproducción? Obviamente todo esto ya cambió, ¿verdad, chicos? Pero siempre tenemos que tener una idea. Entonces, actualmente, pues la preproducción fue todo el 2021, parte 6 meses del 2022. La última semestre del 2022 fue toda la filmación y nos hemos dado todo el chance, eso les iba a decir, es preferible agarrarse más tiempo todo el 2023 para la postproducción, para hacer la premiere en el 2024. Entonces realmente hay que saber también las limitaciones de uno, o sea, uno tiene que cubrirse un poco las espaldas porque lo que promete y ofrece, eso es. Entonces, si yo le digo a Ibermedia, oye, la película la voy a tener lista en octubre del 2023, la voy a tener que tener exhibida en El Salvador y en Costa Rica en esas fechas. Y voy a tener que tener los contratos de exhibición y para eso voy a necesitar varios meses antes de haberla terminado para poder negociar y que vean la película. Eso es lo otro, o sea, si nosotros queremos negociar con Cinemark y demás, le tenemos que llevar la película hecha, ya un DCP. Entonces, pues tenemos que tener cuidado y saber cuáles son nuestras limitaciones. Ok, ruta crítica. Ok.
Y fíjense algo importante que hay aquí. Nosotros separamos desarrollo del proyecto aparte de la preproducción. O sea, no confundamos esas dos etapas. El desarrollo de proyecto es la conseguida de financiamientos, es la elaboración de la carpeta y demás. Eso no forma parte de la preproducción. ¿A dónde estaba mi calendario? Aquí está, ruta crítica. Ok, podemos ver, ya lo voy a poner en grande. ¿Ven? Tenemos varios meses puestos ahí, está todo clarificado. ¿Qué tenemos puesto ahí? Se va haciendo por semana, jóvenes. Tenemos desde elaboración de guión, me voy a sentar. Elaboración de guión, revisión de escenas y guión final, elaboración de presupuesto, elaboración de carpetas, búsqueda de fondos para producción, calendarización de fondos. También eso lo tenemos que ver, a dónde están esos fondos, cuáles son los deadlines, a dónde los tenemos que mandar, qué es los materiales que piden, etcétera, etcétera. Tenemos la preproducción, revisión de escenas, gestión de vuelos, gestión de transporte, gestión de seguros médicos, gestión de hospedajes, contratación de equipo técnico especializado, Scouting El Salvador, Scouting México, Scouting España, elaboración de plan de grabación de El Salvador, elaboración de plan de grabación de México, etcétera. La producción, grabación El Salvador, descarga de material, el respaldo, todos los backups que se tienen que hacer, grabación en México, descarga de material, grabación España, etcétera. Y se ponen quiénes son los responsables de cada parte. Elaboración de guión me corresponde a mí, Pilar Colomé, elaboración de presupuesto a ProArt, calendarización de fondos Anima Gaspar, y ahí empezamos a dividirnos las tareas y para cuándo y qué fecha las tenemos que tener. Tenemos aquí la fecha de inicio de cada una de las etapas, la fecha de entrega, duración y acostúmbrense siempre a poner una columna de porcentaje completado, porque eso nos ayuda a nosotros a organizarnos también. De pronto se nos va el pájaro y decimos, ay no, espérate que tenemos 3 semanas, no sé qué, y pasa el tiempo y no, y vamos viendo ahí cuánto porcentaje para que todos sepamos de que se ha ido haciendo cada una de las etapas y se manejan por semanas. O sea, esta parte sí es distinta al plan de producción que se maneja por días. Esto lo vamos haciendo semana 1, semana 2, etcétera, ¿verdad? Y lo vamos cuadriculando absolutamente todo, chicos. Ahí está todo. A ver, tenemos aquí cuadriculado desde febrero hasta noviembre, que realmente se nos alargó hasta diciembre. Nosotros teníamos la última parte para noviembre y la terminamos haciendo en diciembre. Todas estas cosas se tienen que ir justificando y avisando también por qué y de qué y se puede, pero hay que explicar también a qué se deben los cambios. Pero vemos, tenemos esta ruta crítica que desde ahí pues ya pueden ellos ver, también eso lo evalúan los jurados, o sea, si estás poniendo algo real. Por ejemplo, cuando yo he sido jurado de cosas de postproducción, o sea, yo de pronto sí les quito puntaje o no les quito puntaje, les hago las observaciones, ¿verdad? O sea, hay veces que se tiran demasiado tiempo en la etapa de edición y dejan muy poquito para la postproducción, entonces ahí también uno ve si realmente la productora que está haciendo esto sabe o no sabe. O sea, hay que saber exactamente cuánto tiempo, o igual, o sea, o si se están excediendo, ¿verdad? O sea, que me digan, no, es que el DCP pues 1 mes, y entonces necesitamos tanto del presupuesto, parece, estás loco, o sea, el DCP lo haces en 2 días, en 1 semana, pues, o sea, entonces, todas esas cosas son las que miden los jurados, o sea, acuérdense que todos los que van a ver nuestros proyectos
saben y nos dan la vuelta 7.500 veces, ¿verdad? Entonces, que estemos seguros y no pasa nada, no lo tenemos que saber todo. Investiguen, pregunta a una casa de postproducción, oye, ¿en cuánto tiempo me sacas un DCP? ¿Qué te tengo que entregar para el DCP? ¿Me puedes revisar esto? ¿Estamos bien? O sea, hablen con un postproductor, pidan, hay miles de foros en internet, miles de grupos. Ok, hasta aquí, para mí todavía esta parte es divertida, todavía es parte creativa, bonita, y a mí me fascinan hacer las rutas críticas, para mí eso, y de saber, y esa es la otra, como director, bueno, aquí el director, o en mi caso, pues soy bastante directora, productora. Yo también, o sea, acuérdense que el director realmente es el líder del proyecto. O sea, el showrunner, ahora en la actualidad el showrunner, pero de estar marcándole a todo el equipo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, y saber exactamente, oye, si para, por ejemplo, ahorita, si no me tuvieron listo el calendario de los fondos de postproducción que se vencían entre enero y marzo, y no aplicamos, pues, ay no puedo decir, está grabando, pues nos fregamos 6 meses o nos atrasamos un año para conseguir fondos, así de fácil, porque vamos a tener que llegar hasta la segunda convocatoria de junio y nos van a estar contestando en diciembre. Entonces, ahí es donde hay que tener claridad de cuáles son las consecuencias de no seguir un calendario y no tener todo sumamente claro. Entonces, ¿qué necesitamos? No, pues necesitamos terminar de filmar en noviembre y poder tener un teaser en enero para poderlo enseñar. ¿Podemos? ¿Alcanzamos? ¿No alcanzamos? Ok, recorremos la meta y la hacemos. Para eso sirve una ruta crítica. Entonces, digamos, yo tengo súper cuadriculado cuál es mi compromiso porque es un contrato que si yo en el primer semestre del 2024 no enseño el viaje en moto, seguramente voy a tener que devolver el dinero, pues. Entonces son compromisos sumamente altos y para eso nos sirven las rutas críticas. Ok, ¿por qué quieren empezar? ¿Presupuestos o contratos? Yo quiero contrato. Mire, ¿saben qué? Metámonos en contratos, eso la verdad que es un poco más fácil. Y mañana más fresco agarramos desde el principio solo presupuesto, si les va bien. Aparte que hoy ha sido un día muy cansado para mí, pero no es excusa, pero para todos me imagino. Ok. Déjenme ver qué está pasando aquí. ¿Será este? Sí. No. Creo que no es este. 2021. Ah, no, si no vamos a ver presupuesto, olvídenlo, eso es mañana. No, adiós, contratos. Vamos a ver los contratos. Ok, número 1, de primero necesitamos los contratos. Ahorita estos son los contratos del crew. El contrato del editor, bueno, no lo tengo ahí, pero ya lo puedo sacar, no se preocupen. El contrato de la, este es importante, a pesar de que hay un contrato, necesitamos los contratos entre las empresas. Y por ejemplo, la productora del viaje en moto es
La empresa con los derechos es ProArt y necesita un contrato entre ProArt y Biofilms de Costa Rica, a pesar de que ya está todo lo de las empresas. Además, la productora ejecutiva también tiene que firmar un contrato con el proyecto y con su misma empresa. Entonces, a ver, ¿quién es tan amable de ayudarme a borrar? Nadie. Ok, le damos. Espérenme. A ver, siga usted ahí, por favor. Gracias. Ok. Contrato entre empresas de coproducción. Gracias. Esto es lo primero. Déjenme ver aquí. De primero, entre las empresas de coproducción, y ya lo vamos a dividir cuántos contratos se necesitan. Después, entre el crew, los puestos más importantes. Contrato del director, del productor ejecutivo, el editor, el sonidista. Básicamente, o sea, para llegar a Ibermedia con eso que tengamos, si ya tenemos el músico, si ya tenemos, puede ser el director de fotografía, también es muy importante. Pues los vamos agregando. Entre más contratos y más asegurados tengamos al personal, al crew, es mejor. Sí. A ver, hablemos primero. Ok. Vamos dividiendo. Tenemos el guionista, que necesitamos el guión, necesitamos tener el guionista. Por ejemplo, si el guionista es el que tiene los derechos de propiedad intelectual, hay que hacer un documento que lo hace el abogado de cesión de derechos a la casa de producción. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Que la casa de producción es la que está poniendo todo el dinero y todo para hacerlo, y se corre todo el riesgo financiero. Y si no hacemos, y si el guionista no le cede los derechos, cuando se exhiba y empiece a generar utilidades la película, puede venir el guionista y decirle: te demando porque es mi historia, y quién te la, o sea, ¿a dónde están esos derechos? Entonces, la función de los derechos es protegernos todo el tiempo. Y esos derechos de cesión de imagen también la vamos a tener que firmar con los actores y demás, y con todos los que vayamos haciendo los contratos. El objetivo de hacer tanto contrato de coproducciones o contratos entre todos es evitarnos una demanda, porque eso es sumamente fácil. Sí, o sea, eso tiene que ir notarizado. Eso sí, todos los contratos, o sea, no crean que yo o sea, ustedes los pueden hacer y se los mandan al abogado, pero tiene que ir con un sello notarizado, todo eso para Ibermedia. O sea, por eso les digo yo que hay que ponerse rapidísimo. Se hacen contrato con los papás, y la cesión de derechos de imagen la tiene que firmar el tutor o los padres. Pero siempre, con mucha más razón ahí por la ley Lepina o las leyes de protección al menor en cualquiera de los países.
Las sesiones de derechos de imagen no. Las sesiones de derechos de imagen no. Los contratos de trabajo sí. Los contratos de trabajo sí. Las sesiones de derechos no. En este caso, del guionista que cede los derechos a la casa de producción, sí. Porque eso es diferente, eso no es de imagen. Eso es que yo no voy a poderle vender esta historia a otra casa de producción. O sea, porque eso se puede dar también. O sea, te la vendí a ti, después llego y se la vendo a otro. Total, es mi historia. O sea, no se vale y no se hace y no se debe. Ok. Antes, bueno. Ajá. Y ahí en esa sesión no debería haber una diferencia entre sesión, o sea, los derechos de autoría y los derechos de explotación. O sea, que el guionista... sí, que si no debería haber una diferencia entre cesión de derechos de autoría y cesión de derechos de distribución, de explotación. Ok, aquí vamos a entrar al tema de derechos. Está la propiedad intelectual y la propiedad moral. Son dos derechos diferentes. El guionista jamás va a perder, ni el guionista, ni el editor, ni el director nunca van a perder los derechos morales. Nadie puede decir que usted no escribió ese guión y tiene que ir reflejado en los créditos y en todo momento en las películas. El derecho moral, esos son los derechos morales, nadie se los puede quitar y hasta hace poquito se empezaron a reconocer los del editor también. Antes los editores igual daban, o sea, y realmente es estar reescribiendo el guión. Pero esos son los derechos morales. La propiedad intelectual es quien tiene derecho a recibir ganancias. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? No es que un guionista nunca vaya a ganar. No, usted también negocia con la casa de producción, pues, o sea, cedemos los derechos, pero esta es la parte legal de que la casa de producción puede explotar y producir esa historia. En video de eso se trata. Usted después hace un contrato con el guionista y puede decir, mira, no, yo quiero tal porcentaje, necesito una utilidad. O sea, no es que ya en la vida real usted vende su guión y obviamente que todos ganan o sea, piden algún porcentaje de las utilidades de la película. O sea, nadie se cierra a que te vendí un guión en $5,000 y vos vas a ganar 70,000. O sea, dame por lo menos el 0.5% de la película, ¿verdad? Y si es Hollywood, pues más. Obviamente entre nosotros y aquí El Salvador y chiquito y tal, pues obviamente si no estamos ganando las películas, o sea, no. Pero sí, o sea, no es ceder los derechos de que tú no vas a ganar y que nadie te va a pagar tu guión, sí, pero tenemos que ceder el derecho de explotación del guión. Eso se cede. Y eso lo pide Ibermedia y si no, no te lo van a aceptar. O sea, eso está claro. Ok. Tenemos la sesión de derechos, ya de parte de la casa de producción. Lo primero que tenemos que pedir es a nuestros gobiernos, al centro de cine, o ¿cómo se llama aquí, Mauro? Centro o dirección de cine. Se pide una documentación en la cual se nos respalde y se nos reconozca como cineastas. Eso se puede hacer a título personal y las empresas se les pide también un certificado que son empresas especializadas en producción cinematográfica. Eso váyanlo pidiendo desde ya. O sea, eso se pide desde ya porque eso se manda. Segundo,
ahorita yo lo conozco para cineastas, o sea, me imagino que actores no dependen de la dirección de cine, tiene que ser con alguien más. Me imagino yo. Está el contrato. Un contrato de coproducción entre las 2, 3 o 4 empresas que vayan a estar involucradas en la producción, en la película. Luego también se firma un contrato de independencia entre las empresas. Ok. Entonces, esas son las dos grandes. Entonces, ahí ya tenemos tres contratos. Contrato de coproducción entre las empresas, el contrato de independencia entre las empresas, la cesión de derechos del guionista hacia la casa de producción, la nacional del país y los contratos con el grupo principal. Para el contrato de independencia entre las empresas se tiene que realizar un solo contrato y ahí firman las, digamos, 5 empresas que están produciendo, o se tiene que hacer un contrato por aparte entre cada empresa. No, se hace un solo contrato. Se hace un solo contrato. Además de estos contratos a nivel de las empresas, después de estos contratos, cada una de las empresas tiene que presentar la escritura pública de constitución de la sociedad, la matrícula de comercio, y si mal no recuerdo, yo no me recuerdo si solo hasta la matrícula de comercio o si le piden un balance. No me recuerdo si piden el balance o no. O sea, ya con tener la matrícula de comercio, eso significa de que hemos pagado los impuestos, si no, no nos dan la matrícula de comercio. Entonces creo que es suficiente aval para decir estamos legalmente, y lo que buscan, acuérdense que todos estos son fondos públicos, entonces ningún fondo público va a apoyar a una empresa que no esté pagando sus impuestos. Bueno, de hecho ni los bancos ni nadie, pues. Pilar, Ajá. quisiera agregar ahí que hace unos meses nosotros tuvimos una dificultad, que contratamos una empresa que nos realizó unos audiovisuales y la empresa era la que demostró que podía hacerlos, pero como entraron en una línea de competencia, nos vimos ciertamente complicados porque el rubro de la empresa era de alimentos. Sin embargo, entre las funciones secundarias tenía apoyo empresarial, y en el apoyo empresarial tenía la realización de videos promocionales y demás. Entonces, ponerle un poquito de atención a ese asunto, porque en el futuro nos puede generar conflicto si queremos intentar alargar alguna empresa que ya tengamos en algún rubro, que a final de cuentas en la tarjeta de IVA, si mal no recuerdo, no aparecen los rubros secundarios, sino que solo aparece el primario, y por tanto asegurarnos de que estas empresas con las que vayamos a hacer esas negociaciones tengan en su línea que es producción audiovisual y no otra cosa. Ok. Sí, eso también es importante. Antes se podía, pero ya después ya no. Podemos volver a la pantalla, la computadora, por favor. Ok, de parte de las empresas,
nos piden un acuerdo de confidencialidad y no concurrencia, el NDA que les decía, el NDA. Sí que piden el balance general de la empresa. O sea, ¿cuál es el objetivo, chicos? O sea, no es que tengamos que tener unas super ganancias, pero el objetivo es saber que su empresa no está quebrada. O sea, obviamente no le van a dar financiamiento a alguien que no va a poder cubrir el 50% que nos exige Ibermedia, ¿verdad? O por lo menos a lo que se está, o sea, no es que una sola empresa tenga que justificar el 50%, pero que la inversión que él está diciendo que está poniendo tenga como capacidad para ponerla. Entonces, sí que piden el balance, el contrato que les dije yo, un contratito de concurrencia se llama entre las empresas. Por ejemplo, aquí lo tenemos así claramente. De una parte, Biofilms, con dominio legal en San José, Costa Rica, representada en este acto por Juan Manuel Fernández, no sé qué, no sé cuánto. Y de otra parte, ProArt, S.A., no sé qué, manifiestan que, primero, que Biofilm se encuentra actualmente en la fase de desarrollo y realización del film, la impermanencia. Este es para otro proyecto, ¿no? El viaje en moto, pero bueno. Que Biofilms está con el film de la impermanencia del director Juan Manuel Fernández y en lo adelante de los efectos el film. Segundo, que el film mencionado en la cláusula anterior está basado en un guión, La impermanencia. Tercero, Biofilms se ha convenido con aquí esta es la importante, ha convenido con la empresa ProArt la coproducción del film La impermanencia, para lo cual complementarán las estipulaciones contenidas en el presente contrato. Las partes, reconociéndose recíprocamente la personalidad jurídica y poderes de representación con que comparecen en este acto, convienen y acuerdan a todos los efectos legales, etcétera, etcétera. Objeto del contrato, convienen realizar un régimen de coproducción cinematográfico con título provisional, La impermanencia, proyecto de largometraje documental. Biofilms declara haber firmado con los autores de la obra audiovisual, argumento, guión, director, realizador y compositor de la música original los contratos de cesión de derechos, de adaptación y de explotación de su contribución a la película, autorizando la realización de la película y su explotación en el mundo entero. O sea, Biofilms me tiene que asegurar, o sea, la empresa ProArt y mi persona nos metimos a coproducir con Biofilms y él nos tenía que asegurar que él tenía los derechos de todo. O sea, porque ¿cuál es el problema? Si él usa esta banda sonora y no el músico o la empresa de música no le cedió los derechos, no solo pueden demandar a Biofilms por cualquier irresponsabilidad de Biofilms, ProArt y mi persona nos vamos también de encuentro. Entonces usted no se va a querer, si usted se va a asociar, le va a pedir al otro socio que le enseñe que es dueño de esos derechos y para eso son las sesiones. Entonces no solo se cede el guión, se ceden los derechos de música también. ¿Y qué más decía aquí? De adaptación y explotación en su contribución de la película, etcétera, de todos. Todos tenemos que ceder los derechos. De ahí, las partes han determinado realizar un conjunto de aportes para la producción del film anteriormente descrito. De conformidad a lo anterior, las partes asumirán el conjunto de prestaciones requeridas para la producción del film. ¿Qué significa eso? Que las dos empresas se están responsabilizando de terminar la película, de poner y contribuir con cámaras, con la realización, con dinero, con lo que se necesite. Aquí también igual, en este contrato ya se va especificando qué empresa va a ser responsable de qué. Entonces aquí tenemos, Biofilms tendrá a su cargo la producción y terminación de los trabajos de rodaje del film, realizando una serie de aportaciones que incluyen los derechos de producción, explotación y comercialización audiovisual sobre la totalidad de las obras artísticas, bases del film, locaciones y personal técnico costarricense.
todos los trabajos necesarios para la preparación y el rodaje, así como el aseguramiento del equipamiento técnico que posee y se requiere para los trabajos de producción, tanto en Costa Rica como en El Salvador, según las exigencias del plan de rodaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Biofilms es la empresa que se va a encargar y es la responsable de la producción, de la filmación, del rodaje y del guión. Ahora bien, ProArt tendrá a su cargo los honorarios del personal técnico a los que respecta a los encargados de postproducción. O sea, eso es lo que estamos haciendo. En Costa Rica, para este proyecto, la nacionalidad es de Costa Rica y es el mayoritario de ellos es la historia y ellos van a producir. Y en El Salvador entramos como coproducción de ellos y nosotros la vamos a postproducir. Vamos a editar, hacer la corrección de color y hacer todos los deliverables para las ventas y las proyecciones. Básicamente así es como se están manejando y no se compliquen mucho. Simplemente hagan eso. O sea, un país produce, el otro postproduce. Así de fácil. Entonces aquí dentro de ese contrato ya se hace un plan financiero. O sea, cuánto va, qué porcentaje está poniendo Biofilms para esa película, cuánto ProArt y cuánto se le está pidiendo a Ibermedia. Entonces ahí Biofilms está poniendo el 40%, nosotros en El Salvador estamos poniendo el 10% y a Ibermedia, que hacen un 50%, Ibermedia le estábamos pidiendo el 50%. En el caso del viaje en moto era al revés, o sea, ProArt El Salvador, nosotros estamos poniendo el 40%, Costa Rica está poniendo el 10% y Ibermedia nos está poniendo el 50% de nuestro presupuesto. De ahí está el régimen de trabajo, todo esto, o sea, ya lo tienen los abogados. Estos ya son lineamientos generales de Ibermedia. O sea, los contratos están ahí, uno los sigue y ya está. O sea, básicamente también incluye los seguros y la postproducción. Aquí también decimos a qué país se compromete a hacer qué parte. Entonces aquí ponemos la grabación de la banda sonora se va a hacer en Costa Rica a cargo de Biofilms. Una vez concluida la fase de rodaje, se realizará en El Salvador y a cargo de ProArt los procesos de edición de la imagen, diseño sonoro y mezcla de sonido y corrección de color del film hasta la obtención de la copia final. Entonces nosotros estamos comprometidos a eso. ¿A qué nos estamos comprometiendo? Que si Biofilms en Costa Rica enseña y demuestra a Ibermedia que tiene todos los materiales filmados y tiene todo, y no tenemos una película final, o sea, Ibermedia a los que va a demandar es a nosotros que no hicimos la postproducción. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad también grande, nos estamos comprometiendo. Y ahí sí, o sea, ¿qué es lo que protege estos contratos? Que si yo, Pilar Colomé, aquí en El Salvador, fallo, Costa Rica tiene como demandarme. Y obviamente Ibermedia igual, o sea, Ibermedia obviamente va a demandar a Costa Rica, a Biofilms, y Biofilms me va a demandar a mí, o sea, por eso se detalla todo, o sea, a qué me estoy comprometiendo. Entonces nosotros vamos a editarle y hacer la corrección de color. Dime. Sí, yo tengo la consulta, independientemente del porcentaje que ponga cada empresa de un país u otro, la película tiene la doble nacionalidad. Aunque la parte, bueno, que si la postproducción también es una parte creativa, ¿verdad? Pero la mayoritaria parte creativa, digamos en este caso, está en Costa Rica. Sí, pero la nacionalidad de las producciones no es por la creatividad, sino por la cantidad de dinero que cada país está poniendo o que cada parte está poniendo. Si alguien, por ejemplo, si yo estoy poniendo $50,000 para el viaje en moto y ahorita un acuerdo solo con Italia, con una sola empresa, y ellos me dan y me dicen, híjole, te doy 100,000 para la postproducción, esa película pasa a ser italiana y deja de ser salvadoreña. Entonces yo también tengo que tener mucho cuidado
O sea, a mí obviamente me va a relumbrar los ojos y me dicen, te doy 100,000 y voy a salir corriendo y le voy a decir que sí. Obvio no. O sea, voy a perder mi película. O sea, tengo que tener cuidado de conseguir varios socios que nadie supere la cantidad de dinero que yo estoy poniendo. Y que El Salvador no pierda la nacionalidad. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero en este caso, esta película es de ambos países. ¿Cuál? Esa. Eh, Bueno, el ejemplo que sí, pusiste. Ajá. Sí, es coproducción, Costa Rica, El Salvador, siempre va a ser así. Digamos, el viaje en moto, comenzó, el viaje en moto de Barlovento a Sotavento, comenzó el mayoritario y la nacionalidad es salvadoreña, comenzó siendo una película 100% salvadoreña, terminó siendo una coproducción El Salvador, México, Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, porque en México una empresa me cedió y me dio la postproducción de imagen y en Estados Unidos me hicieron toda la banda sonora. Entonces la película se convierte en una película salvadoreña, mexicana, americana, pero siempre se pone el mayoritario de primero. Entonces, digamos, el viaje en moto, es un poco confuso, pero el viaje en moto es una coproducción El Salvador-Costa Rica y La Impermanencia es una coproducción Costa Rica-El Salvador. ¿Ok? Entonces, siempre se pone el mayoritario de primero. A ver, ¿qué más nos falta? Contratos. Entonces, aquí está el contrato de coproducción. Luego les dije el contrato de independencia de las empresas. Ok, aquí, declaración de independencia. Este es un documento sencillo. Uy, me veo repetida 1000 veces. Qué bonito. Ok, bueno, no le hagamos caso. Ok, este es el de independencia entre las empresas. Entonces, este es así, es un documento sencillo y solo dice Ondina Morales con documento único tal, quien es de nacionalidad salvadoreña, tarararara, de generales conocidas, manifiesta que a los efectos de lo previsto en base de coproducción de la convocatoria de Ibermedia 2021 por medio del presente documento declaro que la compañía que represento es independiente de la empresa Biofilms S.A. cédula jurídica tal y en consecuencia que ninguna de dichas compañías coproductoras, incluida la que represente el discente, ejerce una influencia dominante sobre cualquiera de las restantes coproductoras por razones de titularidad directa o indirecta del capital social o de los derechos de voto, participación en sus órganos de administración, por tener la facultad de designar o elegir los miembros de su administración o por asistir de facultad de condicionar la toma de decisiones en cualquiera de las restantes compañías. Eso lo hace un abogado, o sea, eso es el lenguaje de ellos. No pasa nada cuando, o sea, le decimos a nuestro abogado, necesitamos un documento que diga que soy independiente de la otra. Eso significa que yo no tengo acciones, que no he comprado acciones de Biofilms y que no tengo injerencia y que ellos están participando con nosotros sin que haya algo por tercero. Eso se hace en cualquier tipo de empresa, o sea, no solo en los proyectos de cine. Entonces, ese es el de independencia entre las empresas. Ok, ¿qué más nos piden? Nos piden además de la documentos de la empresa que tenemos que enseñar, es la escritura de la sociedad, el acta de junta directiva, el documento, la credencial de representante legal, que quien esté firmando todo es quien está autorizado para hacer las firmas y negociaciones. Y por último, nos piden un documento que se llama financiación.
Es una declaración jurada en el cual la representante legal de ProArt declara bajo juramento de fe en referencia al documental de título provisorio El viaje en moto Vespa, escrito y dirigido por María del Pilar Colomé Morán, y que será producido por ProArt y Biofilms, a fin de informar que aportaremos, uno dice exactamente qué cantidad está aportando. Aquí era en efectivo, o sea, la cantidad de $1.991 para la realización de dicho documental. Esta suma será utilizada para cubrir parte de los gastos generales, 5% permitido, como es el caso de los gastos de oficina, papelería, medicamentos, fungibles, discos duros y seguros durante la realización del mismo, firmado en San Salvador. O sea, como ven, no se asusten, los podemos hacer. O sea, aquí realmente la empresa se comprometió con $2,000 en efectivo, líquido. Eso de una u otra manera los podemos sacar. Ya de ahí, todo lo demás se fue poniendo con los equipos, con la cámara, con el trípode, con el gimbal, con las ópticas, con los discos duros, con la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente si podemos poner más, pues sí, bienvenido, ¿verdad? O sea, pero, se puede hacer. O sea, el mensaje es de que no se asusten, no tenemos que decir, híjole, ¿de dónde va a sacar $50,000? No. O sea, sí se puede conseguir. Ok, pero eso sí, o sea, nosotros hacemos una declaración jurada y a eso nos comprometemos y está, ¿verdad? A ver, eso de parte de todas las empresas socias. Ok, vamos bien. Ok. De ahí todos los documentos legales que cualquiera de sus contadores se los puede preparar y dar y los tienen que tener al día. ¿Qué más tenemos aquí? Ok. Además, documentos bancarios. Tenemos que mandar a Ibermedia una cuenta de banco donde van a estar depositados los fondos. Yo, por experiencias anteriores, les recomiendo abrir una cuenta exclusiva para el proyecto. Obviamente que eso uno lo hace hasta que ya está ganador del premio, pues, o sea, antes de eso creo que no es necesario. Pero ok. En el caso nuestro, teníamos las dos casas de las coproductoras, pero además también teníamos un financiante. Entonces, también tuvimos que hacer un contrato con Citrus Capital, que era el que nos ponía. Ahí es donde entra, o sea, nosotros como empresa poníamos poco, Citrus Capital nos ponía $25,000 para la realización de esta película y tenemos que hacer un contrato con la empresa financiante. Con esta empresa financiante, Ibermedia ahí sí que pide la cuenta del banco. Solo para asegurarse que realmente la empresa tiene los fondos que nos está dando. Para eso lo solicitan, entonces sí que hay que ponerlo. Y por último, ya. Y las autorizaciones de qué cuenta se va a usar para los fondos, pero realmente eso se procede hasta que uno ya está por recibir el dinero. Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, es el registro de sociedades, el contrato del capitalista del Citrus Capital, contrato de coproducción. Aquí nosotros teníamos otro coproductor que
que era Dragonfly, que él también nos estaba dando equipo. Entonces igual también fuimos juntando cómo juntar los 50,000 que necesitábamos. Entonces en nuestro proyecto, pues la verdad que son 4 las empresas fuertes que están invirtiendo en la película. La de Costa Rica, 2 de El Salvador y 1 de Estados Unidos. ¿Y qué otra cosa? Esto ya está, la sesión de derechos del guión. Ok. Aquí está el contrato de distribución. ¿Dónde está Nima Gaspar? Dirección, producción ejecutiva. Ahí sí los dos, tanto Nina Morales como los 2 representantes legales de las 2 empresas tienen que firmar hacer un contrato como producción ejecutiva. También tenemos el contrato del editor y el del distribuidor. Aquí tenemos este contrato. Ahí sí tenemos que también tener cuidado, o sea, tenemos que conseguir bien a nuestra empresa de distribución porque nosotros también le cedemos la película por algunos años. Y también lo que ellos van a ganar y lo que nosotros ganamos. Entonces hay que aprender a ser buenos negociantes y aquí en este caso, la verdad que con ella trabajo muy bien, Nima Gaspar, con domicilio en San José y PROAR, ambas partes se reconocen en capacidad legal suficiente, no sé qué. Entonces, de ahora en adelante, el siguiente documental será llamado El Producto, el viaje en moto Vespa, el viaje en Vespa, en moto Vespa, bueno, ok. La versión es que les estoy dando, a ella la de 52.90, duración del contrato, el inicio de este convenio queda sujeto a la aceptación final por parte de Nima Gaspar una vez el viaje en moto haya sido terminado y se acepte el producto final que será confirmado mediante adelante del acuerdo. Los términos del acuerdo tendrán validez durante 2 años. Yo con el distribuidor, realmente ningún distribuidor se la va a agarrar por 1 año, es mínimo 2 años a 3 años. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué significa eso? Que por más que el viaje en moto sea mi hijo, mi creación, mi obra, yo no la puedo agarrar y decírselas, se las pongo aquí. Es de Nima Gaspar, o sea, ellos lo distribuyen. Cedemos territorios. Entonces, por ejemplo, yo al distribuidor rarísimo le cedo el territorio de mi país. Ese me pertenece y yo manejo mi película en El Salvador como mejor convenga a todas las partes, ¿verdad? Y en general, lo que se gana en El Salvador es de nosotros. Ahí no entra el distribuidor. En todo lo demás, sí. Y de ahí, pues, manejas un porcentaje. En general, los distribuidores se van a tratar de sacar 60-40, 60 ellos, 41. Obviamente, yo siempre negocio al revés. 60 yo, porque ese es el derecho que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero también igual muchas veces se nos va la carita por cualquier distribuidor súper famoso que la va a vender a saber qué y te van a querer quitar el 60 y generalmente terminas perdiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le cedemos la película también, porque muchas veces en los contratos ahí está, no, que los pósters, que la publicidad, que todas estas cositas va a cuenta del productor. Entonces tenemos que aprender a leer las letras chiquitas de los contratos, chicos. Entonces todos estos contratos yo se los presenté en mi oferta, en mi solicitud de fondos a Ibermedia para producción. Lo más probable que para pedir para desarrollo no sea tan exhaustivo. Sin embargo, aquí Mauro nos podrá decir, creo yo que hasta el año pasado se podía ir a El Salvador independiente. Déjenme decirles que éramos el único país que quedábamos, que podíamos irnos solo como El Salvador, y creo que ya actualmente en el desarrollo ya tenemos coproductores, o podemos ir solos todavía. Todavía se puede solo. Todavía se puede ir solo.
O sea, en el caso de Costa Rica, si no tienen un socio coproductor, y ya algunos países ya le están pidiendo hasta 3 países. Entonces, tenemos que aprovechar, o sea, la verdad que nos están chinchineando ahorita, o sea, hay que súper aprovechar porque los demás países hace años que tienen que buscar otro país, asociarse con otro país. Entonces, aprovechemos. Quiero hacer referencia a una cosa bien importante que pocos conocemos. Y lo hacemos, todo esto lo estamos haciendo a través de los micrófonos para que la gente que pueda ver este video en línea pueda saber qué es lo que le estamos preguntando a nuestra facilitadora carpetista en este momento. Quiero mencionarles que nosotros como países que no tenemos ley de cine, podríamos decir que no tenemos forma de tener control en algunas cosas. Sin embargo, es importante que le demos un vistazo al Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica. Nosotros somos parte de la CACI. La CACI somos 23 países de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas, y por ser parte de la CACI, a nosotros nos podemos regir a través del Acuerdo Iberoamericano, que fue elaborado con el fin de aquellos países que no tenemos ley de cine, poder generar esas opciones que necesitamos. Hace un ratito preguntaban a qué país le corresponde declarar si la obra es nacional o no, y yo quiero leerles el artículo 3 de este acuerdo. Las obras cinematográficas en coproducción de conformidad con lo previsto en este acuerdo serán consideradas como nacionales por las autoridades competentes de cada país coproductor y gozarán de pleno derecho de ventajas e incentivos fiscales que resulten de la aplicación a la industria cinematográfica, que estén en vigor o pudieran ser promulgadas en cada país. Estas ventajas e incentivos fiscales serán otorgadas solamente al productor del país que las conceda. Sin perjuicio de lo anterior, el presente acuerdo no afectará en ningún otro aspecto de la legislación fiscal de los estados signatarios o los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre estados signatarios. Hay palabras que algo nos enredan el cerebro porque no somos abogados, pero creo que sí nos queda claro, porque nosotros como dirección de cine ya hemos hecho, cuando van a coproducción, algunos productos. Creo que el de Viaje en Moto creo que tiene el reconocimiento de obra nacional, que lo dimos como dirección de cine, y en el otro lugar el coproductor tiene que también darle el reconocimiento de obra nacional. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Nosotros, como no tenemos una ley de cine, nos regimos a este acuerdo para confirmarle. Ahora bien, nosotros como dirección de cine tampoco nos vamos a inventar las cosas de la nada. Entonces, para poder darles el reconocimiento de obra nacional, busquemos la lógica en el sentido común. ¿Qué es lo que necesitamos demostrar para poder recibir ese reconocimiento? Cualquier artista, para poder registrar su obra o para poder decir que su obra es nacional, debe registrarla. Y eso es lo único que nosotros pedimos, que nos demuestre que tiene los derechos de autor sobre la obra, que tiene el registro pertinente, y nosotros entonces les damos ese reconocimiento de obra nacional. Eso es lo que quería nomás agregar, Pilar. Gracias. Ajá, exactamente. Sí, ese documento también se tiene que solicitar. Y eso pues se le pide a la dirección de cine, se manda el guión y pues tenemos eso. Sin esa documentación no podemos, pues no, son las objeciones que nos empieza a hacer Ibermedia.
Una vez que nosotros mandamos las cosas, eso les iba a decir, o sea, también no es de aprovecharse, pero también Ibermedia realmente nos está impulsando de verdad a que metamos las cosas y, por ejemplo, o sea, realmente nosotros habíamos sido súper ordenadísimos y mandamos y ellos fueron bien lindos en decirnos, se te olvidó tal contrato, pero mándamelo ya ahorita. Entonces, por eso les digo, de verdad que este orden, o sea, esto que ven ustedes ahí es como está la plataforma de Ibermedia y cómo van poniendo y para que no nos perdamos, ¿verdad? La Capite 1.1 hay que meter en el web y subir aquí este contrato específico porque cada uno va siendo diferente, entonces organicen todas sus carpetas según cómo está métanse de ya está, o sea, si ya está abierta es porque ya podemos meter todo, o sea, acuérdense que no es hasta el final, pues, Claudia. Sí, yo quisiera que contaras un poco la experiencia o cómo manejaste la parte de ruta de festivales y la distribución, la estrategia de distribución, porque en realidad son caminos que se juntan, pero son separados. Uno tiene una retribución hacia la producción de la película, ¿verdad? Con entradas económicas, con dinero, y el otro es nada más reconocimientos o búsqueda de financiamiento para acabar una etapa. Pero para muchos puede sonar que es lo mismo, ¿verdad? Son dos partes diferentes, o sea, les voy a comentar un poco cómo se maneja el mercado de las películas. La mayoría nos abalanzamos y lo que queremos ver es nuestra película proyectada ya. Y eso es un error. O sea, cuando una vez que llegó a un teatro de cine, ya no lo podemos meter en festivales. Muchos de los festivales, o sea, igual, también muchas veces nos emocionamos de que un festival no lo aceptó. Chiquito, ay, yo lo mando porque ya es un festival. Por ejemplo, mi primer cortometraje, creo. No, o sea, yo sí les digo esto, o sea, creo yo que por derecho propio el Ícaro se merece que nosotros mandemos, sea el primer festival al cual nosotros sometemos nuestra película. Si ya estamos haciendo una película grande, obviamente, por ejemplo, festivales como Locarno, San Sebastián, Berlín, la Berlinale, Sunny Side of the Dog, etcétera, Hot Dog, ellos te pelean la premier. Entonces, muchas veces que lo exhibimos y después aplicamos a Locarno y nos dice, pues ya no me interesa porque no es la premier. Entonces, tenemos que hacer este estudio de festivales de primero, ver a dónde tenemos más posibilidades de llegar. Obviamente nosotros soñamos con San Sebastián, posiblemente no, con Cannes, posiblemente sí, posiblemente no. Ya estamos viendo que las producciones de Costa Rica pues han triunfado en San Sebastián, ¿verdad? Entonces no podemos dejar nuestros sueños aparte, pero tenemos que cumplir con un montón de requisitos. Entonces, el primer camino, o sea, si nosotros queremos llegar a más, es mandar a festivales. Una vez que agotamos la parte de festivales, y generalmente, se lo digo por experiencia de mi primer corto, realmente que ha sido quizás uno de los más exitosos, si ya logró entrar en 2, 3 festivales grandecitos, todos los demás festivales se los van a empezar a pedir. Cualquiera que me diga cómo llegamos a los premios Óscar, si usted no ha pasado por lo menos por 60 o 70 festivales, no le van a agarrar la película. Entonces, el lugar más pequeño de Tatiana Hueso, por lo menos, se ganó 70 festivales ganados. O sea, creo que no me estoy equivocando. O sea, pero por lo menos fue un recorrido bastante grande de festivales. Le tenemos que invertir, tenemos que estar viendo, tenemos que estar metiendo. Generalmente eso lo negociamos con un distribuidor. A algunos distribuidores no les gusta hacer esa parte, a veces se hace con otra empresa,
o lo hacemos nosotros mismos. También yo después me di cuenta que yo también, mi primer corto, pues yo le metí muchísimo tiempo en estar haciendo aplicaciones. Con nosotros se los dejé a los distribuidores y pues no tenía tanto tiempo, no sé qué tanto amor le habrán puesto, la verdad. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Ok, sigamos. Festivales. Después de la ruta de festivales, digamos, a mí me tocó tomar una decisión bien fuerte. Yo tenía súper amarrado el estreno con Cinemark en El Salvador y me ofrecieron todo Centroamérica. Y en aras yo de que la película se viera por todo el mundo y en los festivales, les tuve que declinar la invitación porque yo todavía no había pasado por festivales y les tuve que pedir que me esperaran un año y en eso se vino la pandemia. Fue un riesgo que me tuve que correr. A veces tenemos que poner en la balanza qué queremos con la película y hacia dónde la queremos. ¿Estamos seguros que es una real obra de arte que de verdad va a ganar muchos festivales? ¿Nos arriesgamos o de verdad queremos recuperar el dinero y le empezamos a vender ya? También esas son decisiones válidas. No todo se tiene que ir a festivales, o sea, hay películas que las hacemos para ganar dinero y estoy segura que en Honduras están haciendo eso un montón, o sea, les importa nada. Alguna gente llegar a festivales o no, que les reconozca o tener un premio les da lo mismo, necesitan dinero y es valedero. Entonces tenemos que saber para qué estamos haciendo la película. Ok, entonces después de festivales, una vez que hayas recorrido festivales ahí mismo, si les está yendo bien, ahí mismo se la van a empezar a comprar. ¿Y cuál es el primer círculo? Son los teatros. También tenemos que reconocer si nuestra película da para cine o no. O sea, yo estoy 100% segura que mi película del viaje en moto no va para Cinemark, pues, o sea, a lo mejor un ratito, pero, o para un festival especial, la semana de documentales. Pero no es una película comercial per se, o sea, no es un blockbuster, entonces tengo que saber eso. Después de venderles a Cinemark, a Cinépolis, las grandes cadenas de cine, entonces después se vende a la televisión. Si usted ya lo vendió a la televisión, no se lo va a comprar el cine. Entonces vamos por orden. Entonces después del cine se va a televisión y de último se pasa a las streamings. Ahora está cambiando, esa es la teoría. Ahí hemos visto, Roma se estrenó en Netflix. O sea, ahorita ya está cambiando esto, pero en general ya ha habido un gran debate hasta ahorita. Van a dejar que producciones de Netflix puedan estar considerados dentro de los premios Cannes. O sea, Cannes les cerró las puertas porque decía que uno de los requisitos era que estuviera exhibida la película en un teatro y que la gente pagara por ver esa película. Entonces que ellos todavía no reconocían que una película que solo estuviera en internet pues fuera considerada. Creo que eso ya se pasó y ahorita vemos como 4 películas de Netflix que están nominadas a los premios Óscar, ¿verdad? Entonces todo está cambiando, Claudia. Para su pregunta, todo va cambiando, pero sí tenemos que tener ese cuidado. Horrores que cometemos, me emocioné y quiero poner, y hay gente que justo, o sea, les pasó a unos chicos, no me acuerdo si de Costa Rica o de aquí de El Salvador, mi distribuidora les había conseguido comprador y al final tuvo que decidir porque los chicos al principio se les ocurrió ponerlo en YouTube. Después si ya la gente lo vio y lo vio de gratis, ¿por qué te la voy a comprar? No debemos de poner cositas así ni escenitas en Facebook, en Instagram, TikTok. No, o sea, tenemos que tener una estrategia súper cuidadosa y por eso también cuando estamos produciendo le hacemos que toda la gente que está ahí firme los acuerdos de confidencialidad. Porque nadie está permitido de tomar fotos en la producción y estarlas subiendo. ¡Ay, el selfie! O sea, le digo, los contratos que yo firmo en México, si yo llego a poner algo,
Y en mi caso, mucho peor, que soy postproductora, yo manejo todo el material. Si se me llega a perder algo, yo tengo más de 15 años de cárcel y no me acuerdo, no, creo que son 5 años de cárcel y $15,000 de multa por poner una foto o por decir en qué proyecto estoy. Entonces es súper difícil. O sea, porque es también igual súper complicado estar buscando trabajo y que te digan ¿y en qué serie estás trabajando? Pues, que no te puedo decir. Pero es que enséñame algo, o sea, ¿a dónde está el reel? Pues, es que no puedo. O sea, entonces es súper complejo, pero así se maneja. Entonces, igual, todo eso afecta a nuestras ventas, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ajá. Pilar, una de las dudas que tenemos los realizadores, no solo de El Salvador, sino de Centroamérica y de muchos otros países también que no tienen la industria completa, es cuáles son las posibilidades de comercialización, cómo y dónde. Ok, vale, perfecto. Segundo, nosotros estamos acostumbrados exclusivamente a querer ir a festivales. O sea, y es las competencias de las mejores películas. Los festivales básicamente, y lo más importante para ir a un festival realmente es la sección de industria. Y hay festivales que solamente son exclusivamente de venta de producciones. Entonces, así podemos comercializar nuestras películas. Por ejemplo, yo ahorita que les traje todos estos panfletos de Barlovento a Sotavento, les voy a explicar un poco. O sea, yo creo que este es el caso de mayor emprendedurismo que yo he hecho. A mí me obligaron en esos fondos, eran muy buenos y estoy sumamente agradecida, pero era un fondo que te obligaba a hacer la película en 8 meses. O sea, eso era yo por eso les digo que yo estoy enamoradísima de las rutas críticas, porque no podíamos perder un día en el eslabón de la cadena, o sea, nos echaba al carajo todo, o sea, y yo empezaba, me lo dieron un 28 de diciembre el dinero, y yo un 15 de agosto tenía que estar estrenando la película. Entonces sí, era súper complicado. Entonces, ¿por qué se lo digo esto? Porque lo que yo hice fue que yo inmediatamente empecé a rodar. Yo ya estaba terminando el guión, ya tenía la investigación hecha. Me dediqué todo, diciembre a terminarla, todo diciembre a nomás saber que que había ganado, a terminar el guión. Produje en 20 días, hicimos la filmación, ipso facto, o sea, eso era una cadenita, o sea, el día que yo terminaba de filmar, ese día el editor estaba recibiendo el material, desde Ilopango se venía alguien a medianoche a entregarle al editor, que por cierto, le voy a hacer la propaganda, que es Edson, magnífico editor, de verdad, Edson Amaya. Él recibía el material, lo empezaba a procesar. Cuando yo regresé, a los 17 días, allá nosotros ya organizábamos todo el material, estaba nombrado, no sé qué, ya se lo entregábamos en febrero. Empezamos el rodaje en febrero por calendario del director de fotografía. De los valores que puse yo para esa película, para que se vendiera más, es que yo contraté, tenía la suerte de que era amigo mío, a un director de foto de Nicaragua que podía entender perfectamente a la gente de El Salvador, pero que él en su primer cortometraje estuvo nominado a los premios Óscares. Eso ayuda a vender la película. Eso es lo que tenemos que ir viendo y apuntando. O sea, no contratemos, porque es mi amigo, porque ¿qué le da valor a su película? Es el crew, el director, los actores, el director de foto, el director de arte, es magnífico. O sea, ya vayamos viendo los currículum de la gente, no solo que lo sepa hacer. O sea, obviamente yo vendía y conseguir a postproducción, o sea, Gabriel Serra me la va a fotografiar. Estuvo nominado en los premios Óscares en la lista corta, o sea,
Esa son avidez que uno tiene que tener también para vender la película. Ok, lo que yo corrí fue hacer un teaser lo más rápido posible para irme al Festival de Guadalajara, que era en marzo. En esa época se hacía en marzo, ahora se hace en junio, julio. Para la sección de industria. O sea, yo no tenía un primer corte que ir a enseñar. Yo solo hice un teaser para conseguir un coproductor. Y literal, fui a pagar no sé cuánto, tenía como 7 reuniones, gente que le interesa, gente que no, hay que hacerse del cuero duro, gente que me decía, tu documental va a ser no sé qué, si no es el de la Antártida, no sé qué, ¿para qué te lo compro? Bueno, entonces quítese, no es mi mercado, o sea, no hay que dejarnos ofender tampoco, o sea, nos vamos a encontrar con pero hay otra gente que te va a decir, qué increíble, qué lindo, si me interesa, si yo te lo puedo vender o si lo podemos poner en nuestro mercado. Entonces yo, la verdad que yo ya tenía algo claro, yo iba a ese festival a conseguir quien me la postprodujera. Me reuní con la mejor casa de postproducción, gracias a Dios que pude tener una cita, le encantó. Hay que aprender a hacer el pitch, vio el reel, vio todo. Nunca había una persona que todavía me dijo, ¿y qué es El Salvador y a dónde queda? Y era mexicano. O sea, con eso les digo todo. Pero la conseguí. Pero porque ya llevaba eso, pero todo eso lo tenemos que tener claro y metas claras. Entonces, era eso. Conseguí también que me hicieran la banda sonora en Estados Unidos, también gente que había llegado ahí a la sección de industria. Uno paga $90, $100 y simplemente va a todo, hacer reuniones, ofrecerle que me podés dar, a mí me interesa, yo te puedo hacer la corrección de color, yo te puedo hacer esto, en el momento en que usted está terminando la película. Eso es para si no se quiere hacer todo el recorrido de buscar más fondos, ¿verdad? O sea, eso ya son negociaciones más privadas. Ok, entonces, ya una vez teniendo esto, seguimos editando, tuvimos un primer corte y de hecho, ni siquiera con el primer corte, o sea, con el mismo trailer, me fui a mí me dijeron, o sea, todo el mundo, como teníamos fondos, nos vamos a Cannes. Y yo no, me fui a Sunny Side of the Dog porque yo hago documentales y ese es un mercado solo para vender documentales. Entonces tenemos que aprender a ver y a escoger. Entonces, entre que me dijeran, oye, ¿y por qué no te fuiste a San Sebastián? No, porque esa es competencia, porque esas son fiestas, porque eso es esto. Yo quiero vender mi película y me fui ahí donde habían más de 70 compradores entre televisoras, entre teatros de cine y demás. Era algo abismal que uno ya no hallaba ni qué ni cómo. Canadienses, franceses, de allá de Filipinas, de todos lados, Polonia, y era sentarnos y vender y todo el día, en serio, estar ahí vendiendo. Al final logré, o sea, ahí yo no podía vender la película porque solo llevaba un teaser, no estaba terminada, no la habíamos editado, no estaba el primer corte, pero ese Sunny Side of the Dog lo hacen en junio. Yo, o sea, apenas estaba entonces, pero aún así, yo creo que de las pocas personas que se le ha ocurrido ir a hacer una preventa. O sea, eso era una preventa, o sea, cuando me dijeron, no, sí, estamos interesados. Entonces se interesó la televisión de Polonia, se interesó Comodoro de Francia, filipino, bueno, total que yo me regresé como con 20 gentes interesadas, o sea, porque así te lo dicen, o sea, ¿me interesa o no me interesa? Ok, me interesa, por favor, nomás tengas el primer corte, me lo mandás. Entonces, así vas prosiguiendo entonces ya cuando ya terminé la película, pues me invitaron en el Festival de Guadalajara, también conseguí que me ofrecieron, si fue atinado o no fue atinado, no lo sé, pero me invitaron a hacer la premiere en Argentina, el museo del Cine de Argentina, y a mí se me hizo muy... O sea, que por lo menos la película sí ganaba prestigio, me perdía de
de poder llegar a un festival y que me exigieran, o sea, tuve que evitar varios de que me exigieran la premier porque ya la había hecho la premier en Argentina, ¿verdad? Sin embargo, me pareció, yo siempre he sido muy académica y estaba respaldada por la Universidad de Buenos Aires, por la Escuela de Cine, y se me hizo también algo muy padre para la película, que yo ya sabía que de todas maneras también los documentales pues no se venden tanto en cine, pues entonces que era una muy bonita oportunidad y pues ya luego que terminaba la película, pues yo a la distribuidora Anima Gaspar, pues ya se dedicó a hablarle a todos estos contactos que habíamos hecho en Sunny Side of the Dog y estarles mandando más otros que ella pudiera conocer, ¿verdad? Creo que en Sunny Side of the Dog la mayoría que llegan es para televisión, la mayoría, pero es un buen mercado, de todas maneras es un súper buen mercado y tampoco uno se compromete a vendérsela ya, o sea, puede llegar ahí, ese es un festival enorme, de ahí tenemos hot dogs en Canadá, que también tienen sección industria, entonces lo que vamos viendo es, nos metemos a los festivales, hay listados, yo les puse ahí, ahorita ya pueden buscar calendarios y listados de festivales 2023 y les va a salir ahí todos, y cuáles tienen sección de industria y cuáles no. El de Uruguay está muy bueno, ellos tienen una muy buena sección de industria, Argentina tiene Ventana Sur, que Ventana Sur lo conveniente es de que es el Precanes. Si usted logra entrar, si lo logran recibir ahí en Ventana Sur en Argentina, ahí va a estar la gente de Cannes, ellos se van a fijar y lo van a invitar. Lo van a invitar y ahí es una ventana muy interesante para Latinoamérica. Actualmente Brasil se está interesando mucho y está haciendo muchas cosas para exhibir el cine de Centroamérica. Y nada, ese es el camino que se sigue, o sea, yo realmente zapatero a tu zapato, yo en la parte de festivales de industria todavía más o menos me atrevo a ir, sin embargo las negociaciones, yo de verdad que prefiero mejor tener un distribuidor y que lo haga, porque yo por vender la película a mí me dicen te doy 100 pesos y yo la vendí, porque la vendí, o sea, y mi distribuidora Nela es… No, Pilar, no. Si no nos dan 1000, ¿no? O sea, y te aguantas, pues. Y me los consigue, ¿verdad? Entonces, zapatero a tu zapato, pues, o sea, nosotros estamos enamorados de nuestras películas, las queremos ver en un proyector. y pues no es así, ¿verdad? Entonces, ellos están encargados y su trabajo es negociar. Segundo, yo les abro este capítulo de negociación, o sea, se negocia en festivales, en industrias o directamente. Llegar a todo el mundo tener sueño de venderle a Netflix y todo el mundo te dice estoy haciendo una película y la voy a vender en Netflix. Créanme que conseguir el contacto de quiénes son los compradores de Netflix cuesta horrible. Yo trabajo y he estado con mucha gente de Netflix. Netflix me ha querido contratar. He estado en negociaciones con ellos y a la fecha yo no tengo ni la más mínima idea de quiénes son los que compran. Entonces no es fácil. Están y se puede conseguir, pues, o sea, yo tampoco he tenido el tiempo suficiente para eso, pero se puede. O sea, pero… creo yo que la etapa más fácil para nosotros es comenzar en los festivales, en todas las secciones de industria. Pueden empezar desde ya. De hecho, yo tampoco me puedo absolutamente todos los caminos. Creo que ya tengo alguna experiencia, creo que ya sé bastante. Sin embargo, también he visto que hay productores que escriben los guiones y los mandan. Hay festivales solo para guiones. Y a medida de que van ganando y ganando premios ese guión, pues se interesan en producirlo. Entonces también ese es otro camino, solo que es más largo, ¿verdad? Pasa una ronda, un año entero, 2 años, o sea, en festivales. Un ex jefe mío
Veo que está en ese camino, está muy interesante, ha ganado muchísimos premios y es el guión en sí, y ahorita él ya va a pasar a que se lo produzcan. Entonces es súper interesante. Básicamente es así. Yo lo que les recomiendo también en los festivales hay empresas de distribución que llegan y se interesan también en tu película. También vale muchísimo la pena, les recomiendo que cuando alguien nos trate de que le cedamos los derechos, pues que investiguemos. Nosotros también tenemos todo el derecho de investigar porque muchas veces hay muchos estafadores también, igual que cualquier mercado. Entonces, que investiguemos qué, quiénes son, cómo, y vayamos ahondando un poquito más allá, ¿verdad? Y ahí sí que se nos quite la pena, y conocemos a no sé quién, y preguntar, ¿verdad? Muy buena pregunta. Yo realmente, de verdad que eso se lo dejo a los distribuidores, o sea, ellos son los que manejan. Yo ahí sí no les puedo decir. O sea, yo más o menos tengo un cálculo, yo sé que, o sea, empresarialmente uno necesita lo normal de una ganancia es un tope de 20% para ganarle a la película, pero eso puede ser en cada una de las ventas. O sea, recuerden que una película no solo se vende una vez, o depende. Es que esa es la otra. A ver, esa es la otra. Según cómo, o sea, uno negocia territorios, o sea, todo Latinoamérica o toda Europa o Asia, es rarísimo que uno ceda los derechos absolutamente a todos los territorios, sería un error. ¿A qué iba con eso? Se me fue un poco la idea. De los costos. Si alguien quiere los derechos de la película y que solo él la va a vender y todo, se la tiene que pagar y pagar bien. Obviamente, ¿cuál es el precio de una película? Pues obviamente más arriba de su punto de equilibrio. Si usted invirtió $200,000, pues, véndala en 300, véndala en 250, o sea, no le pierda su película. ¿Qué he sabido yo? Hay algunos que le dan $50,000 dólares, que es un buen precio, otros le darán 5, hay lugares que le dicen te doy $1,000 por la película, o sea, por exhibirla, pero eso significa, o sea, que no nos desmoronemos, o sea, porque la podemos seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces, por ejemplo, todos queremos llegar y que la exhiban.